Hola, bienvenidos a otra actualización de Wellshare para COVID-19. Estamos usando el día 4/28 de 21. Yo me llamo Fernando Benítez. Yo me llamo Fanny Jimbo. Y Samuel López también con Wellshare. Ok, ahora tenemos nomás 3 temas de que repasar con ustedes. El Sí. primero siendo, Fanny. Sí, el primero lo que queremos comunicarles es algunas actualizaciones de poder recibir la vacuna por el parte de la Feria del Estado, donde están dando. Ahorita nomás nos dijeron que hasta mayo 4 pueden hacer la cita pueden hacerse la cita para recibir la primera dosis. Después de mayo 4 solo va a ser las citas para la segunda dosis. Y ahora pueden hacer una cita directa o pueden ir al lugar y hacerse la cita en ese mismo lugar y recibir la vacuna en ese mismo lugar. Entonces, no se necesita una cita antes de irse, entonces solo puede ser como walk-ins y pueden recibir la vacuna ahí el mismo día que van, no necesitan una cita anterior. Am, y sí, entonces hay diferentes formas si es que quieren hacerse una cita, nos pueden llamar a nosotros, les podemos ayudar a hacerle una cita o vamos a poner el enlace donde pueden ustedes mismos registrarse para hacerse la cita ustedes mismos o si no, como les decimos, si no quieren hacer cita, pues pueden nomás ir y ya. Sí, igualmente como dijo Fanny, nomás yendo ahí al sitio uno puede recibir la vacuna. Y luego también queríamos compartirles que el Vaccine Connector que hemos estado promoviendo con ustedes últimas semanas, uno puede usar este enlace de mn.gov Vaccine Connector y aquí también uno puede hacer la cita en los hogares que estén dando las vacunas a lugares comunitarios. Y está en español, inglés y otras lenguas también. Todo está siendo más accesible hoy en día, que es lo bueno. Y se me hace que ahorita Minnesota está arriba del 50% de todos minnesotantes vacunados ya. Y también ahorita esta semana están diciendo que todos los niños de 16 años y más grandes pueden recibir la vacuna Pfizer que está disponible en el campo de la feria del estado. Si tiene hijos de esa edad, llévenlos y vacúnenlos. Sí. Un punto que quería también a recalcar, en el sitio de la Feria del Estado, toda la gente que está ahí son los enfermeros, doctores, enfermeras, voluntarios. Es un ambiente muy, muy amigable, aunque están vestidos con su uniforme, pero son realmente enfermeros o trabajadores de hospital, ¿verdad? Y es bien rápido en el momento que usted llega, con o sin cita, es muy rápido cuando se registra, cuando le dan la vacuna y el tiempo que tiene que esperar es muy rápido. Y lo que me gustó de este lugar es de que está muy abierto, hay mucha ventilación, ¿verdad? Está bien acondicionado y son muy amigables. Y Perfecto. obviamente también hay intérpretes, obviamente en español y también en otros lenguajes. Sí, ok, ahora el tercer punto. Sam, si quieres tú hablar sobre este tema. Sí, claro. Si queremos compartir con nuestra comunidad, qué bueno que hay una ayuda de parte del gobierno federal. Sabemos que los costos de los funerales son una grande parte, desafortunadamente, ¿verdad? Pero de parte del gobierno federal de FEMA, ellos están ayudando con los costos de funerales. No importa si el estatus migratorio, con o sin papeles, simplemente son cosas que el gobierno federal está ayudando, ¿verdad? A familias que tienen que desafortunadamente tener estos costos. Sí, pero también les podemos dar información acerca de esta ayuda en el teléfono que Fernando les va a compartir. Les podemos dar completa información acerca de esta grande ayuda, ¿verdad? Que es una grande
soporte para la comunidad hispana. Sí, el número de teléfono que mencionó Sam es el número de teléfono de nuestra línea de ayuda, que es el 651-318-0051. Ujú. Y este número de teléfono mismo también lo podemos ayudar a registrarse para la vacuna, a darle más información sobre qué está pasando ahorita, noticias sobre COVID-19. Y también le podemos ayudar con asistencia para renta. Si tiene preguntas, le podemos ayudarle con eso. Aquí está también la clave de renthelpmn.org, o puede llamar al 211 y aquí hay más información también sobre eso. ¿Qué recursos hay para eso? Ujú. Y también, último, queremos también abordarles que piensen en hacerse la prueba regularmente, yendo adelante, ya con restricciones de la mascarilla siendo relajada para que no la tienen que poner puesta afuera cuando estén con su familia o amigos, pero de todos modos hay que tener la precaución y hacerse la prueba regularmente, porque está disponible todavía hacerse la prueba uno fácilmente. Sí, y hay muchos lugares donde pueden hacer la prueba. Entonces, también si nos llama a nuestra línea de ayuda, le podemos dar la dirección y el lugar y los horarios donde pueden hacerse la prueba. Ujú. Bueno, es todo lo que tenemos hoy, se me hace. Muchas gracias por escucharnos y tengan un buen día. Gracias a todos, cuídense. Gracias y saludos a todos.